Corea del Norte, uno de los países más difíciles para vivir, y es conocido por su enorme hermetismo, haciendo que ninguno de sus habitantes logre salir del país, y que a la vez, nada del exterior logre entrar al mismo, haciendo muy difícil saber lo que realmente sucede ahí adentro, como también lo difícil que es para la población local saber lo que sucede afuera. Ya todos saben las cosas que suceden en Corea del Norte, pero no quita el hecho que es interesante saber más cosas sobre este país, tanto historias como los sucesos que están referidos a Corea del Norte. Y esta curiosidad que tuve, dio paso al tema que hablaremos de este video. Hace poco, vi unos vídeos de estos dos youtuberos que fueron como turistas a Corea del Norte, y una cosa que me ha llamado la atención fueron estos pósters. Como ya supondrán, son propaganda política para dar énfasis al gobierno norcoreano y todas las acciones históricas que hicieron sus líderes durante la guerra de Corea hasta tiempo actuales. Y como en parte me ha interesado en ver qué tipo de pósters tenían, decidí en hacer este video para hablar sobre la curiosa propaganda política de Corea del Norte. Quiero avisar que con este video, no busco generar odio al país, ni tampoco busco que la gente le dé apoyo al gobierno norcoreano. Después de todo, cada quien tiene su opinión sobre este país, aunque ya sabemos que todos le tienen un visto negativo, y no los culpo, yo también estoy en este listado. Únicamente me voy a centrarme en hablar sobre los pósters y un poco del contexto de alguno de ellos, aunque es muy probable que me equivoque en algo en la información o me falten datos por decir, por lo que tienen el derecho de corregirme en los comentarios. Ahora bien, pasemos a los pósters. Estas propagandas políticas no solo suelen estar repartidas en la ciudad de Corea del Norte, o sea, Pyongyang, al igual que en otras zonas con tal de generar opiniones positivas, sino, también es usado para dar una visión distinta del gobierno hacia los turistas, ya que estos carteles son vendidos a los extranjeros con tal de demostrar que Corea del Norte no es el malo de la historia. Y un ejemplo, son las propagandas en contra de Estados Unidos. Sí, empezamos fuerte. Como saben, antes de la guerra de Corea, Estados Unidos junto con la Unión Soviética, lograron liberar a Corea de una invasión japonesa que estuvo presente durante algunas décadas hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, Corea sería liberada, pero, debido a las diferencias políticas de Estados Unidos con la Unión Soviética, el país de Corea, por medio del Paralelo 38, fue dividido en dos repúblicas diferentes, naciendo así a Corea del Sur y Norte respectivamente. Y bueno, ambas repúblicas tuvieron adoctrinamientos distintos por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero si algo estaba claro, es que ambas Coreas querían unificar el pueblo, pero debido a las diferencias políticas, no llegó a nada, más allá de una guerra muy caliente debido a un ataque que supuestamente alguna de las dos Coreas hizo. Ya es cuestión de ustedes cuál de las dos fue quien dio el primer ataque. Corea del Norte era el que mayores probabilidades tenía en ganar la guerra y conquistar Corea del Sur, pero debido a la intervención de Estados Unidos junto con la ayuda de las Naciones Unidas, lograron impedir que los norcoreanos ganaran la guerra, y eso que estos mismos estuvieron a casi nada de conquistar todo el sur de Corea. Al final la guerra no ha terminado, pero una cosa es segura por parte de los norcoreanos, y es que si no fuera por Estados Unidos, ellos podían haber unificado toda Corea para volverla en un solo país de forma independiente. Por esa razón, junto con los comentarios del gobierno estadounidense considerando a Corea del Norte como el villano de todo esto, y junto con sanciones económicas, hizo que el gobierno norcoreano tenga una fuerte relación de hostilidad hacia Estados Unidos. Y estos pósters intentan dar su propia versión sobre quién es el verdadero villano de esta historia, y también, en ser una crítica al país americano. Aviso que la traducción no será del todo correcta. En este póster dice, si vuelve a estallar la guerra en esta tierra, Estados Unidos tampoco estará a salvo. Un mensaje fuerte demostrando que no durarán en atacar a un país que los ha perjudicado en una guerra pasada. También está este cartel que dice, responde a la dureza con extrema dureza. O está este que dice, nuestra bayoneta no conoce la piedad, imperialismo estadounidense, no olvides las lecciones de la historia. Hay otros mucho más fuertes, pero se demuestra que la intervención de Estados Unidos junto a las sanciones y los comentarios negativos hicieron que se volvieran en el enemigo número uno de Corea del Norte, por lo que, son propaganda antiestadounidense, pero para estos casos, es mejor considerar que ambos no fueron santos en este conflicto y que cada uno tiene sus puntos válidos y erróneos. Ahora, pasamos a un tema distinto, y que, es bastante interesante que hagan propaganda de esto. Y este póster es un tema de qué hablar, porque es curioso que se hable de la agricultura.
A ver, hay rumores de la cultivación ilegal que hay en el país, pero si nos enfocamos en la otra cara de la moneda, podemos ver que la agricultura ocupa un tercio del territorio norcoreano, y también, presenta una parte importante de la economía y la alimentación del país. Lo que se suele plantar es el arroz, trigo y maíz, aunque también están las verduras simples como coles, como también la soja. En el cartel que vieron antes, tiene la frase, agricultura de dos cultivos, desarrollémoslo a gran escala, dando énfasis a la actividad agrícola como una tarea súper importante para el país, la alimentación y la economía. También hay propaganda sobre el uso de semillas genéticas, ya que en este dice, mejoramiento de semillas, asegurar múltiples variedades es crucial. Y en este dice, producción científica y tecnológica de frutas y hortalizas. Es un buen avance tecnológico en que tengan semillas genéticas, si tomamos en cuenta que este país está muy aislado del resto del mundo. A ver, el uso de semillas genéticas es algo malo, pero si tenemos también en cuenta de las enormes sequías que hay en Corea del Norte, siento que no queda de otra para la población y el gobierno en recurrir a este método tecnológico. Pero en fin, me parece curioso ver que algo tan ignorado por muchos países socialistas sea muy relevante y sonado en Corea del Norte, porque viendo que la cultivación es lo más esencial para el país desde siempre, era necesario tener una propaganda política hablando sobre esta actividad. Claro, si tomamos en cuenta el lado positivo y no el negativo, al menos para este video. Si se pregunta por qué no hablo sobre la propaganda del líder, pues, no hay mucho que comentar, ya que voy a suponer que hablarán de las cosas buenas que hizo Kim Jong-il y Kim Jong-un durante sus mandatos, ya que en eso, cada quien tiene su opinión sobre si hicieron cosas adecuadas al país y a su pueblo. Pero lo que sí voy a hablar es sobre la propaganda militar que presenta. Yendo con lo fuerte, o sea, las armas nucleares, es un tema muy sonado pero a la vez preocupante que hay en Corea del Norte. Es una historia muy extensa sobre cómo el país comenzó a desarrollar armas nucleares, pero el motivo más sonado por parte del gobierno norcoreano es para tener métodos de defensa nacional en caso de que, si Estados Unidos hace alguna macana ante ellos, por lo que, no dudaran en contraatacar con un misil superpotente. Y claro, también es como método de demostrar la fuerza que tienen en caso de alguna guerra mundial, o algún conflicto que tengan con Corea del Sur o algún otro país que se involucre. Y este póster da énfasis a esto, ya que dice, mira directamente el poder nacional de Joseon, alias, Corea del Norte, y creo que podemos juntarlo con esta que dice, la audacia de Joseon, demostrando el poder militar que presentan. También se encuentra este cartel que dice, con nuestra fuerza y sabiduría, lanzamiento de satélite terrestre artificial, el primer cuarteto de un país fuerte. De esta propaganda, es conocida por tener al tan famoso y misterioso satélite Maljong-1, que fue mandado al espacio Chojima-1, el cohete que se ve en la propaganda política. Tuvo 4 lanzamientos, teniendo solo uno que fue exitoso, y hasta ahora, se sabe que es un satélite espía que ha captado múltiples bases militares y armamentos de Estados Unidos y Corea del Sur. A ver, pienso que fue un buen logro para el país, y darle esta noticia a su gente me parece lo más acertado para demostrar el buen avance que está habiendo en Corea del Norte, porque al ser su primer satélite en órbita, es un avance histórico que debe ser sonado. Ahora, con las verdaderas intenciones de este satélite, es mejor tomar nuestras propias opiniones, porque no sabemos si estos intentos de espionaje son para bien, o para mal, pero es muy probable que no sea la primera opción. Y bueno, también hay propaganda del ejército militar local, en este cartel dice, el ejército popular, el núcleo del poder de defensa de la autodefensa, un pilar del socialismo. Sin palabras. Y este último que dice, convirtámonos todos en vencedores honorables en el ejército de adversidades de este año. Quizás demostrando nuevamente que tenían las chances de haber ganado la guerra de Corea gracias a la fuerza que tenían los soldados en los 50s. Aquí llega el final del video de la propaganda de Corea del Norte. Hay tantos carteles de qué hablar, pero como no quiero alargar demasiado este video, preferí hablar de unos pocos y contar un poco su contexto, aunque sé que habrá alguna que otra cosita que me haya equivocado o faltado en mencionar. No voy a negar que fue interesante investigar sobre un poco de la historia de Corea del Norte, y ver estas propagandas, me hace ver que hay ciertas cosas que puedo entender de este gobierno y que tienen razón en ciertas cosas, a pesar que una parte de la realidad sea otra. Como dije al inicio del video, con esto no busco que le tengan aprecio al gobierno norcoreano, pero tampoco que le tengan odio, siento que Corea del Norte tiene una imagen mal vista y no tan objetiva como si lo tienen otras personas.
Su título de ser el país más aislado y con la dictadura más dura sigue estando presente, pero creo que conociendo un poco su historia, pueda darles una mirada un poco más neutral para saber cómo fue que Corea del Norte llegó a este punto de ser considerado el villano de todo el planeta. En fin, ¿qué opinan ustedes sobre este tema?